alquileres, hay un 120% más de oferta de alquileres en la ciudad capital de la provincia. ¿Qué pasa en Carlos Paz respecto de este tema y también respecto al tema precios? Está Dana Castro en el móvil para avanzar sobre la cuestión. Hola Dana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Pablo, buen día a todo el equipo. Bueno, acá por supuesto estamos con Martina, estaba por decir otro nombre, ya la mañana empezamos, acá estamos con Martina, bueno, para comentarnos un poco, ¿no?, de esto de los alquileres, que bueno, como bien decías hace ratito Pablo, que se dio a conocer que aumentó la oferta de un 120% en lo que fue del mes de diciembre del año pasado a mayo de este año. Bueno, entonces vamos a hablar acá con Martina, bueno, para que nos comente a ver cómo viene acá a nivel local en la ciudad de Carlos Paz. Buenos días, Martina. Buenos días, correcto, acá en Carlos Paz puntualmente también se incrementó bastante la oferta de alquileres. No tenemos por ahí los datos tan concretos como en Córdoba, pero sí es palpable de que hay mucho más alquiler para ofrecer a inquilinos, a gente que esté buscando alquiler anual. Creemos que uno de los factores tiene que ver con la ley, con la derogación de la ley de alquileres, y otro de los factores también tiene que ver, que le comentaba un poquito a Dana antes del móvil, con el incremento que tuvieron todos los servicios, que por ahí eso dificulta un poco sostener la vivienda ociosa, el inmueble ocioso. Eso creemos que también hizo que se incremente en gran parte la oferta. Con respecto a también que veníamos hablando recién de que bueno, hoy optan por con el propietario, con el dueño, ¿cómo es? ¿Toman la decisión de algunos, bueno, con inmobiliaria entre medio? ¿Cómo es esa la decisión? Sí, la decisión tiene más que ver con el propietario es el que decide poner el inmueble por inmobiliaria. Un poco tiene que ver con desligarse, digamos, de esta relación que quizá en algún momento pueda ser conflictiva, sobre todo en estas épocas donde se está haciendo difícil pagar el alquiler. Obviamente que el inquilino, si pudiera evitar a la inmobiliaria, lo más probable es que lo haga, teniendo en cuenta que bueno, es un gasto que se podría evitar, pero también muchas veces los inquilinos, y obviamente sobre todo de acuerdo al tipo de inmobiliaria que le toque, están contentos con que haya alguien intermediando en esa relación, que a veces por ahí tiene algunas cuestiones álgidas. También respecto, habíamos hablado, bueno, con esta de la oferta, de que se aumentó un 120%, también, bueno, por la situación o no del país, que viste que dice, bueno, a ver cuánto me va a aumentar, ¿cómo es el nivel de contrato que ahora se está haciendo? ¿Es por mes, por año? ¿Cómo? Tal cual. Al no haber un marco normativo que regule exactamente la relación, si bien está el Código Civil, que da algunos lineamientos, hoy se está utilizando un contrato por 24 meses, puede ser mayor o puede ser menor, pero en principio esto es lo más común, con un aumento trimestral, en algunos casos cuatrimestral, y acá, a diferencia de lo que leí un poco en Córdoba, el índice que se está utilizando mayormente es IPC. En Córdoba se está utilizando IPC, pero también se usa ICL, que es un poquito más bajo. Perfecto, bueno Pablo, ya te está escuchando Martina. Perfecto. Hola Martina, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. La consulta es, alguien que tiene que está negociando la renovación de su contrato a partir del 1 de julio próximo y que viene con un contrato arrastrado de la ex ley de alquileres de la Argentina, ¿en qué tiene que pensar en el salto de ese valor del contrato? Digo, hasta el 30 de junio pagaba 100. El 1 de julio, a partir de allí, ¿cuánto pasará a pagar más o menos? ¿De cuánto es el ajuste? Bien, acá hay que diferenciar o hay que tener en cuenta varias cuestiones. Hoy tenemos contratos que están venciendo, que se hicieron, o sea, que pasaron 3 años, que se hicieron con la ley 27.551, que era la que establecía que los alquileres se podían aumentar anualmente, sí, únicamente, o sea, solamente cada 12 meses, y el contrato era por 3 años. Hoy están venciendo ese tipo de contratos. Ese tipo de contratos, al poder aumentarse anualmente, han quedado, bueno, completamente devaluados, digamos. Claro. El canon locativo que percibe el propietario quedó muy bajo. Si bien la inflación por IPC anual hoy es de casi el 300%, un poco menos en realidad, el 270, si no me equivoco, por ciento, aún así esos alquileres han quedado bajos. O sea, si a ese monto le sumamos el 270%, seguramente hoy para lo que son los valores del mercado también quedó bajo comparativamente.
Entonces, a ver, como inquilino yo le diría de empezar a negociar por ahí, digamos, con esa base, que es lo que IPC, el índice de precio del consumidor, estipuló. De ahí en más, bueno, obviamente que es una negociación con el propietario y por ahí, en este caso puntual, en estos casos puntuales, yo como inmobiliaria, como intermediaria, muchas veces lo que hago es plantearle al propietario el tipo de inquilino que tiene, ¿no? Porque quizás muchas veces es mejor ser un poquito flexible en la cuestión del monto que vas a percibir de alquiler, pero seguir garantizando que va a tener una buena relación por los 2 o 3 años o el año, bueno, por el plazo de contrato que se pacte. Claro, pero digamos, para ponerle un número deberíamos de empezar a hablar de un ajuste del 270% para el contrato que haya que renovar. Claro, eso es en el caso que se venza. Después hay contratos que se celebraron con esa ley que ahora, por ejemplo, entran en el último año, entonces por ley sí o sí va a ser ese monto. Y después hay contratos que se celebraron con la ley posterior, que era el aumento semestral y con el índice casa propia. Ese índice es bastante más bajo y bueno, el hecho de que se hayan permitido aumentos semestrales hace que no sea tan impactante ese aumento cuando toca como el de la ley anterior, que era anual, que bueno, ahí sí era muy abrupto. Martina, también en los últimos días, no sé si tuviste posibilidad de verlo, en los medios locales sacaban informes acerca de que alquilar en Carlos Paz es caro, quizás el más caro de la provincia de Córdoba. ¿Esto es así? ¿Tienen ustedes alguna referencia que pueda indicar que estamos hablando en ese sentido? Sí, en realidad yo leí una nota que me llamó mucho la atención, sobre todo el titular de la nota, porque decía concretamente Carlos Paz es la ciudad más cara para alquilar dentro de la provincia de Córdoba. Después, en el encabezado de la nota, hablaba de que un departamento en Nueva Córdoba estaba alrededor de 400.000 pesos por mes, un departamento de un dormitorio. Bueno, la realidad es que el titular no coincidía por ahí con ese encabezado, porque acá en Carlos Paz tenemos departamentos de un dormitorio mucho más económicos, o sea, en un valor menor a 400.000 pesos por mes. Entonces era una nota que por ahí no estaba del todo correcta en relación a que ahí tenemos que tener en cuenta fundamentalmente la zona de Carlos Paz. Claro. El centro de Carlos Paz hoy es más barato que Nueva Córdoba. Obviamente que en Carlos Paz hay barrios que sí son caros, pero en Córdoba también los hay. Entonces, bueno, hay que, me parece que comparar puntualmente por zona, y ese titular así solo deja un poco de duda, por lo menos a mí. Digamos que el título solo era engañoso, había que entrar a la descripción. Yo por eso te lo pregunto, porque también me pasó lo mismo que lo que estás contando vos, pero bueno, digamos, en síntesis no es en esa forma, ¿no? De que Carlos Paz sea el lugar más caro para alquilar en la provincia de Córdoba, de ninguna manera. No es del todo cierto. Hay zonas en Carlos Paz que sí son caras, incluso debe haber zonas que son más caras que algún barrio de Córdoba. Bien. Pero bueno, también a la inversa, digamos, hay barrios de Córdoba que son más caros que barrios de Carlos Paz. Esa nota puntualmente estaba basada en un informe de IDECOR que es muy interesante. IDECOR, acá me lo había anotado, es infraestructura, sí, en realidad, bueno, es un ente de Córdoba que se dedica a analizar este tipo de datos que tienen que ver con el mercado inmobiliario en cuanto a ventas y alquileres. Y el informe estaba muy bien detallado, de hecho un poco también consideraba lo que tiene que ver con el incremento de la oferta y el incremento de los precios. Y el informe sostenía que era importante hacerlo desde diciembre hasta marzo creo que fue, porque ahí es cuando se había derogado la ley de alquiler, entonces cuando se veía este impacto más marcado. Y el informe establecía esto de que sí, hay zonas que son muy caras en Córdoba y en Carlos Paz también, pero dejaba bien claro, digamos, que había que tener en cuenta puntualmente esta cuestión de sectores, digamos, ¿no? No se aplica para todo Córdoba y para todo Carlos Paz. Bien. Lo último, Martina. Pablo, ahí dale. También queremos, bueno, esto que habíamos hablado de que, bueno, de que acaba de mencionar Pablo, que se hablaba de un informe que se dio a conocer de que, bueno, acá Carlos Paz era más caro. Con respecto a lo que es casa y departamento, ¿cómo viene también eso?
Bueno, las casas son más caras, obviamente, que los departamentos. Esto tiene un poco que ver con las comodidades o las características que tiene una casa y también con la cantidad de personas por ahí que habitan una casa, que por ahí está destinado más a familias, en relación al departamento, que viven una o dos personas. También a veces en los departamentos viven familias, pero bueno, tiene esa lógica, digamos, que las casas sean más altas que los departamentos en valor. Bueno, ahí esperamos que recuperamos retorno, así los chicos me pueden devolver. Bien. Perfecto. Dana, entonces, redondeamos de esta manera respecto de que los contratos que se hagan nuevos van a tener esta cuestión vinculada a los incrementos, que Carlos Paz no es más caro en la generalidad que otros lugares y que la ausencia de la ley de alquileres ha sido un factor determinante, más los costos, bien lo decía Martina, para que aparezcan los departamentos en alquiler. ¿Estamos de vuelta allí? Estamos, Dana o Martina, ya para cerrar. Estamos de vuelta, Pablo. Así este resumen yo, ¿no? La ausencia de la ley empujó a la aparición de los departamentos. También el tema de costos, digo, no es lo mismo tener un departamento cerrado que alquilado para poder abordar esos costos. Y el otro punto que recién cerramos en la charla es que hay lugares donde es más caro Carlos Paz, pero que en la generalidad no es una ciudad totalmente más cara que el resto. Esto para marcarlo, ¿no? Tal cual, por lo menos no totalmente más cara que Córdoba, donde podemos ver que hay alquileres muy caros. Obviamente tienen que ver con las características, pero fundamentalmente con la zona de Córdoba que se vaya a abordar. Bien. Lo último, Martina, no quiero dejar de preguntarte y agradecerte obviamente que nos estés allí acompañando. ¿Cómo está el tema de las ventas? Hemos hablado mucho de los alquileres. ¿Se mueven las ventas o está frenado también? Bueno, antes de contestarte quiero decir algo en relación a lo anterior que me acordé que también es importante. En la nota esta hablaba de que Carlos Paz es una ciudad turística y por ahí eso, a diferencia de otras ciudades, hace que la oferta no se haya incrementado tanto como en otros lugares. Y por ahí, bueno, que se pueda sostener el precio de los alquileres anuales, porque bueno, justamente al no haber tanta oferta y sí haber mucha demanda, hace que quizás si lo comparáramos con otras ciudades sea un poco más elevado el costo. No me quería olvidar de ese detalle fundamental, que bueno, sabemos que la ciudad que vivimos es esencialmente turística. Ahora sí, te respondo respecto a las ventas. Hay un poco más de movimiento realmente porque, bueno, se empezó a hablar de lo que son los créditos hipotecarios. La realidad es que todavía no están funcionando de lleno, pero bueno, sí hay algunos bancos que lanzaron sus líneas. También hay que tener en cuenta, y sobre todo para los propietarios que de repente ahora quieren aumentar su propiedad, que es muy poca la gente que puede acceder a un crédito hipotecario. Son muchos los requisitos que los bancos solicitan. En cuanto a ingresos, que tiene que ser vivienda única y bueno, justamente estas cuestiones. Entonces no es que porque algunos bancos lanzaron una línea de crédito hipotecario de repente la gente va a salir a comprar masivamente. Sí es cierto que hay un poco más de movimiento, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta esto, que muchas veces la gente no está, o cierta gente no está en condiciones de acceder ni siquiera a un préstamo personal. Entonces un crédito hipotecario implica de mucho más requisitos, sobre todo en cuanto a ingresos, que hoy la verdad es que no se están percibiendo en todos los hogares. Exacto. Perfecto. Martina, gracias por recibirnos allí en tu oficina y charlar con nosotros sobre estos temas tan importantes. Que tengas buena jornada. Por favor, chicos, gracias a ustedes. Igualmente. Gracias, Dana. Gracias, Paula. Enseguida volvemos con más información. Gracias. Allí estaba nuestro móvil en la mañana del día martes. Hacemos 2 títulos cortitos antes de la pausa. Arrancamos.